Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Capítulo 36. Badgirl. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Tyrion Lannister, Juego de Tronos. Mientras tanto, en el subsuelo de la mansión Wayne, la Baticueva. Dick entró con Alfred por una entrada secreta con bolsas. Se sorprendieron al encontrar a alguien ya en la Baticueva. Pero esta persona no era alta ni siquiera era hombre. Estaba claro que no era Batman el que había regresado. Era una joven pelirroja que llevaba un casco con temática de murciélago y un traje negro ajustado con un símbolo de murciélago en el pecho. Ella estaba buscando algo de información mientras estaba sentada frente a la enorme baticomputadora. En algunos aspectos, se parecía más a la compañera de Batman que a Robin, con sus capas roja, verde y amarilla. Ella era Badgirl, la nueva heroína callejera que apareció recientemente en Gotham como el cuarto miembro de la Bat-familia. Para ser honesto, realmente no le gustaba el nombre de Badgirl. Ella quería que la llamaran Batwoman, aunque hacía apenas 2 meses que había cumplido 18 años. Pero por alguna razón, cuando apareció por primera vez en el periódico, los medios la llamaron Badgirl. Hola Alfred, y pequeñas botas de elfo, ¿estás de vuelta? Al ver que Alfred y Dick habían regresado, Badgirl los saludó. Oye, acordamos no llamarme botas de elfo. Dick no estaba contento con el apodo que Badgirl solía usar para llamarlo y se estremeció. Es así. No recuerdo haber hecho ningún acuerdo con nadie. Quizá cuando finalmente te cambies esas botas verdes infantiles, lo piense. Badgirl extendió las manos y lo dijo con una sonrisa. Todos en el circo usan estas botas. No las voy a cambiar, bueno, sí, la forma es un poco rara, pero ahí está su encanto. Dick levantó una ceja. Me alegro de verla, señorita Gordon. Alfred sonrió y le dijo a Badgirl. Si el GSPD escuchara su nombre, definitivamente mirarían a Badgirl con atención porque el apellido de su respetado comisionado era Gordon. Además, el comisionado Gordon también tenía una hija que recientemente había cumplido 18 años, la misma edad que Badgirl. Así es, la verdadera identidad de Badgirl no era otra que la hija del comisionado Gordon. Bárbara Gordon. Parece que ustedes dos han estado ocupados hoy. ¿Les gustaría cenar tarde? Al mirar los gruesos archivos en la baticomputadora frente a Badgirl, era obvio que tendría que trabajar durante mucho tiempo, así lo sugirió Alfred. Muchas gracias, Alfred. Por culpa de un idiota, ni siquiera tuve tiempo para cenar y ahora me muero de hambre. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Badgirl y dijo agradecida. No hace falta que me agradezcas. Es un placer. Alfred se giró y se dirigió a la cocina para preparar algo de comida y café para Badgirl y Dick. Mientras tanto, Dick colocó la bolsa en un rincón contra la pared. Allí había una enorme vitrina con cientos de pequeñas vitrinas de cristal, cada una de ellas protegida por un cristal ultra resistente. En el armario se guardan muchos objetos, todos ellos cosas extrañas y raras. Había monedas de 2 caras, el bastón de acertijo, los dientes de Killer Croc, la máscara del espantapájaros, el bate de béisbol de Arlequín y muchos más. Todos estos son elementos que Batman y Robin han recolectado de diferentes enemigos. La mayoría de ellos fueron recolectados debido a una extraña adicción al coleccionismo, y una pequeña cantidad de artículos especiales fueron colocados en la sala de evidencias del GSPD porque eran más peligrosos. Batman no podía confiar en que otros los mantuvieran a salvo, por lo que los recuperó él mismo. Dick sacó una capa blanca de su bolso y la colocó en un armario vacío. Badgirl notó sus acciones y preguntó con curiosidad. Escuché que últimamente has estado teniendo una acalorada batalla con ese popular ladrón fantasma. ¿Es esta su capa? ¿Qué palabra más extraña usaste? Dick no pudo evitar hacer un comentario. Acabo de enterarme por Alfred que pareces tener una buena impresión de Phantom Thief. ¿No temes que Batman se enoje si se entera? Badgirl se encogió de hombros. Sabes que a él nunca le gusta que juzguemos a los criminales en función de nuestros sentimientos personales. Jaja. Dick soltó una risa extraña. Yo también solía creer eso hasta que me enteré de su historia con Catwoman. Badgirl se divirtió con lo que dijo Dick. ¿Sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... Badgirl luego se giró hacia la baticomputadora, alejándose de Dick. En realidad puedo entender por qué Bruce siempre fue blando con Catwoman, especialmente después de verla en persona una vez. Vaya, es una belleza deslumbrante. En cuanto a Phantom Thief, cuanto más escuchaba, más incómodo se sentía Dick. Cruzó los brazos sobre el pecho y su rostro se puso serio. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo estaba pensando.
Si le contara esto a tu novia en la Torre Titán, ¿lo creería? Badhir sonrió, haciendo que los párpados de Dick temblaran. Solo estoy bromeando. No te lo tomes en serio. Por cierto, ¿te has topado con algún alborotador hoy? ¿Necesitas mi ayuda? Dick preguntó de repente. No es necesario, puedo manejarlo yo solo. Honestamente, estoy más preocupado si necesitas mi ayuda para lidiar con Phantom Thief. Badhir giró la cabeza para mirar la baticomputadora y dijo dándole la espalda a Dick. Ya te has enfrentado a él 2 veces y aún no has conseguido información útil. Su nombre real, edad, apariencia, trabajo e historial de vida están todos en blanco. Ya hay un archivo sobre él en la base de datos de la baticomputadora y no necesitamos un segundo. Dijo Badhir. Eso es porque no has luchado contra Phantom Thief. Si lo has hecho, sabrás lo difícil que es lidiar con él. Dick cruzó las manos sobre el pecho, con cara seria, y dijo. Es muy inteligente, quizás no tanto como Riddler, pero tampoco tiene el trastorno obsesivo-compulsivo que hace que a Riddler le guste dejar pistas al enemigo. Es difícil averiguar los planes de Phantom Thief. Además, las técnicas de disfraz de Phantom Thief son muy ingeniosas. Si no fuera por el hecho de que lo vi arrancar la máscara disfrazada de William con mis propios ojos, podría haber pensado que tenía poderes de cambio de forma como Clayface. Dick explicó. Pero la actuación de Phantom Thief es incluso mejor que la de Clayface. A menos que conozcas cada pequeño detalle de la persona y puedas ver sus defectos, es imposible reconocer directamente su disfraz. El ladrón fantasma es muy cauto y conoce todos los mecanismos y sistemas de vigilancia de la policía. No deja ningún rastro y puede incluso evitar toda la vigilancia que lo rodea, continuó Dick. La única pista que tenemos es que la identidad de Phantom Thief podría ser la de un mago, pero hay demasiados magos en Gotham y ni siquiera sabemos su edad. Por lo tanto, es imposible identificarlo. Dick meneó la cabeza con una sonrisa amarga. Una vez le pedí a un mago profesional que me ayudara a investigar a los sospechosos de Phantom Thief basándome en sus habilidades mágicas, y me dieron 20 candidatos. Pero después de revisarlos uno por uno, descubrí que ninguno de ellos podía ser Phantom Thief. Badhir poco a poco se fue interesando a medida que escuchaba la descripción de Dick. ¿Es realmente tan difícil lidiar con este ladrón fantasma como dices? Capítulo 37. Biblioteca Pública de Ciudad Gótica. La vida se mueve muy rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perderte algo. Ferris Bueller. Créeme, si has visto Phantom Thief alguna vez, sabrás que no estoy inventando cosas. Dick le dijo esto seriamente a Badhir. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo solo? ¿No necesitas mi ayuda? Badhir preguntó con una mirada interrogativa. Te dije que no necesito tu ayuda. ¿Podemos dejar de hablar de Phantom Thief por un momento? ¿Qué estás investigando ahora mismo? Dick cambió de tema. Se acercó a Badhir y miró la enorme pantalla de la baticomputadora. Déjame ver, Firefly de Garfield Lynn. Al ver el nombre que aparecía en el archivo BAT, Dick preguntó sorprendido. Sí, ¿recuerdas cuando él y ese estúpido Killer Moth prendieron fuego a la sede del GSPD? Fui yo quien claramente los derrotó a los dos, pero al final, el periódico dijo que fueron tú y Batman quienes lo hicieron. Al oír esto, Dick sonrió torpemente y dijo. Ya sabes, en nuestra línea de trabajo, no deberíamos preocuparnos por la fama y el crédito. Mientras se detenga a los malos, no importa quién lo hizo, ¿verdad? De hecho, no se trató de que Dick y Batman le quitaran el crédito a Badhir ese día. Aunque Badhir ya había derrotado a Killer Moth y Firefly cuando llegaron allí, ella no estaba en buena forma en ese momento. Entonces, la tarea de tomar a Firefly y Killer Moth bajo custodia recayó en Batman y Robin. Como no hubo testigos de toda la batalla, la policía y los medios de comunicación solo vieron a Batman y Robin, y ni siquiera sabían qué había hecho Badhir. Con la personalidad de Batman, él no se molestaría en decirle a nadie que Badhir realmente atrapó a los criminales. Como quieras. Badhir respondió con calma. Tos, tos. Dick tosió 2 veces y preguntó con curiosidad. Después de ese incidente, ¿no enviaron a Firefly y Killer Moth al asilo Arkham? ¿Por qué estás hurgando en sus archivos antiguos otra vez? Hace unas semanas, un fiscal de distrito propuso reabrir el caso del incendio provocado del GSPD. Considera que los análisis psicológicos de Firefly y Killer Moth no son lo suficientemente claros y que podrían haber sido falsificados. Por eso se estaban preparando para transferirlos a ambos a la penitenciaría de Blackgate para su encarcelamiento. Badhir le explicaba. Eso no parece algo malo. Dijo Dick. Yo también lo pensé hasta que ayer recibí una muy mala noticia. Firefly escapó. Dick frunció el ceño con fuerza.
¿Cómo escapó? ¿Qué pasó con Killer Moth? ¿Quién sabe? Cuando un guardia de la prisión hizo su ronda matutina, de repente descubrió que Firefly había desaparecido. No había señales y la vigilancia no detectó nada. En cuanto a Killer Moth, todavía está en prisión. Tal vez Firefly tuvo una pelea con él. Badgirl se encogió de hombros impotente. He estado siguiendo a Firefly después de enterarme de esto. Hackeé todo el sistema de vigilancia de Gotham y encontré más de 30 lugares donde lo habían visto. Pasé todo el día revisando esos lugares, incluso me enfrenté a varios criminales en las calles, pero no pude encontrar a Firefly. Entonces, volví para revisar los Batfiles y ver si podía adivinar los posibles lugares a los que iría a partir de las experiencias pasadas de Firefly. Ya sabes, la información en la Batcomputer es mucho más detallada que la base de datos del GSPD. Dick asintió y sugirió. ¿Puedo ayudarte con algo de eso? De hecho, no puedes, maestro Richard. En ese momento, Alfred se acercó y lo interrumpió con 2 platos de sándwiches de pollo y 2 tazas de café. Lamento tener que recordártelo, pero aún tienes tarea que completar. Alfred tiene razón. Un chico joven como tú que todavía está en la escuela debería ir y terminar sus tareas obedientemente, o de lo contrario tener cuidado de que Bruce no vuelva a pegarte. Badgirl lo dijo con una sonrisa maliciosa. Si encuentras algún problema difícil que no puedas resolver, no dudes en pedirme ayuda, añadió. Dick la miró y no discutió porque sabía que realmente no podía competir con la chica que tenía frente a él cuando se trataba de estudiar. A los 16 años, Dick todavía estaba en su 4º año en la Academia Gotham, esperando tomar los exámenes Actos A de este año. Mientras que Badgirl, de 18 años, ya se había graduado de la Universidad de Gotham hace 6 meses con un doctorado en gestión de bibliotecas. Dick tomó un sándwich y se lo metió en la boca, se hizo a un lado para terminar sus tareas escolares mientras Badgirl continuaba con su tarea. Después de un rato, Badgirl terminó de revisar todos los archivos y se estiró perezosamente antes de levantarse de su silla y caminar hacia el garaje de la Baticueva. Me voy de regreso ahora, nos vemos mañana, Alfred y Elfboss. Dijo Badgirl mientras subía a una Batmoto, se despedía de Alfred y Dick y luego salía de la Baticueva. La noche transcurrió sin mayores incidentes. El día siguiente, domingo. Distrito Gotham Burnley, Sutton Manor. Cuando Dean se despertó y se levantó de la cama, ya eran las 9:30 de la mañana. Después de prepararse, tomó un desayuno sencillo y salió de la casa. Dean tenía un plan muy importante que hacer hoy, así que planeaba ir a la biblioteca pública de Ciudad Gótica. Por supuesto, no fue allí para realizar investigaciones escolares. Aunque Dean tenía tareas escolares igual que Dick, y ni siquiera había empezado a hacerlas todavía, no estaba preocupado en absoluto. En su vida anterior, incluso podía terminar la tarea de verano en una sola noche con solo un bolígrafo. El trabajo escolar de este fin de semana no fue nada para Dean. El motivo por el que iba a la biblioteca era en realidad para preparar una nueva carta de notificación. Hay que decir que escribir la carta de aviso fue realmente difícil. Tenía que ser ingeniosamente misteriosa, no demasiado directa, pero tampoco demasiado. Tenía que ser lo suficientemente difícil de descifrar pero tampoco imposible de entender. Esto obligó a Dean a aprender muchos conocimientos desconocidos que la gente normal nunca se molestaría en aprender para tener más conocimientos para usar al escribir la carta de notificación. En el camino, también se hizo cargo de una falsa fantasía rosa y la arrojó a un bote de basura al azar. Al llegar a la biblioteca, Dean fue directamente a la sección sobre mitología religiosa antigua. Tomó un libro con una portada misteriosa y comenzó a hojearlo mientras estaba allí de pie. Mientras leía, de repente una voz sorprendida vino del pasillo a la izquierda de Dean. ¿Una introducción al politeísmo grecorromano? No esperaba que a nadie le interesara ese tipo de libro. Dean giró la cabeza y vio a una chica pelirroja con gafas mirándolo con sorpresa, y al libro que tenía en la mano. La muchacha parecía 1 o 2 años mayor que Dean, con una figura alta y muy atractiva. Llevaba un uniforme blanco con una etiqueta con el nombre que decía administradora de la biblioteca. Ella estaba empujando un carrito lleno de libros, aparentemente organizándolos. Oh. Lo siento, señor, no quise molestarlo mientras estaba leyendo. Simplemente me sorprendió mucho porque desde el primer día que comencé a trabajar aquí hasta ahora, nunca he visto a nadie buscando y leyendo libros de esta sección. Al notar la mirada de Dean, la chica inmediatamente se dio cuenta de que podría haberlo interrumpido y rápidamente se disculpó. Capítulo 38. Bárbara. Nadie se da cuenta de tu tristeza hasta que se convierte en ira, y entonces eres la mala persona. Un clown.
No te preocupes, no hay mucha gente que venga a esta biblioteca en Gotham, y aún menos gente está interesada en leer libros aburridos. Así que ya está bien que no me hayas confundido con un ladrón sospechoso. Dean habló con calma mientras cerraba el libro y lo volvía a colocar en el estante. Además, estaba pensando en irme y comer algo. Dean continuó, dándose cuenta de que ya era casi la 1:30 de la tarde, así que no era realmente una hora de comida normal. Pero Dean desayunó bastante tarde, así que no tenía mucha hambre. Había estado leyendo durante un rato y había perdido la noción del tiempo. Dean podría haber seguido leyendo más tiempo si la bibliotecaria no hubiera hablado hace un momento. ¿Es así? Bueno, entonces tengo que recomendarte el comedor de nuestra biblioteca. Juro por mi padre que los rollitos de queso que venden allí son los mejores de todo Gotham, y lo mejor es que son asequibles. Así que te sugiero que lo pruebes. La niña recomendó con entusiasmo la comida de la biblioteca a Dean cuando escuchó que iba a comer. Dean se preguntó si los rollitos de queso eran realmente tan buenos o si solo estaba tratando de atraer clientes a la biblioteca. Este tipo de biblioteca no debería necesitar ayuda del gobierno para seguir funcionando, ¿verdad? Pero tal vez contrataron a otra persona para administrar el comedor, o simplemente querían ganar un poco de dinero extra. Sin embargo, no se molestó en pensar demasiado en ello. Él descartó estos pensamientos sin sentido, ya que no estaba interesado en esos asuntos. Si la hija del comisario de policía recomienda tanto la comida, entonces no puede ser tan mala. En ese caso, déjame ir a probarla. Dean dijo mientras se levantaba y se dirigía hacia el comedor de la biblioteca. Espera. ¿Qué acabas de decir? La bibliotecaria agarró apresuradamente a Dean y preguntó en estado de shock. ¿Me conoces? No, este es nuestro primer encuentro. Entonces, ¿cómo sabes mi identidad? La muchacha miró a Dean con sospecha. Es muy sencillo. Los requisitos para contratar bibliotecarios en la biblioteca pública de Ciudad Gótica son mucho más exigentes que en las bibliotecas normales, y los empleados pueden disfrutar de beneficios gubernamentales. A menos que hayas estudiado gestión de bibliotecas en la universidad o tengas padres que sean funcionarios públicos, es raro que alguien califique para un puesto formal aquí. Además, el color de tu credencial de empleado es azul oscuro, lo que significa que tienes un rango más alto que otros bibliotecarios aquí. Dean lo explicó naturalmente. Es imposible para la gente común de tu edad conseguir este puesto. ¿Pero qué tiene eso que ver con ser hija del comisario de policía? ¿No puedo ser hija de ningún funcionario del gobierno? La muchacha preguntó con sospecha. Dean sonrió levemente y respondió. En Gotham, los funcionarios no suelen ser muy limpios. Sus hijos no estarían interesados en un trabajo mal pagado como ser bibliotecario, que tiene muchos beneficios pero un salario extremadamente bajo. Es aún más imposible para ellos soportar las dificultades de practicar artes marciales durante todo el año. Tú, en cambio, tienes una formación diferente. Te has formado en artes marciales, tal vez judo o karate. Eso se nota en los callos de tus manos y en los músculos tensos de tus piernas. Ese tipo de físico es diferente al de alguien que solo hace ejercicio. Se desarrolla tras años de trabajo duro y de golpear objetos duros. Demuestra que estás muy concentrado y que has estado practicando durante mucho tiempo. A diferencia de esas segundas generaciones ricas que toman clases de artes marciales, normalmente lo hacen por diversión y no conseguirían el mismo nivel físico que tú. Dean continuó. Especialmente en el mundo de los cómics de DC, si cualquier miembro rico u oficial de la segunda generación aprende seriamente artes marciales, es 100% seguro que se convertirá en un justiciero o un superhéroe. Pero no hay muchos superhéroes, por lo que ver uno no es algo que puedas ver todos los días. Con el ambiente de Gotham, es raro que las familias envíen a sus hijas a aprender técnicas de combate de forma sistemática. Aquellos que suelen estar centrados en los sistemas políticos y legales, como los agentes de policía, los abogados y los jueces, tienen una mejor comprensión de la oscuridad oculta de la ciudad que la gente común. También son más ricos que las familias comunes, por lo que querrían que tuvieras el poder de protegerte. Después de todo, no pueden mantener a sus hijas en casa para siempre. A medida que avanzaba la conversación, el interés de la niña se fue despertando poco a poco. Según lo que usted ha dicho, incluso si mis padres posiblemente trabajan en el sistema político y jurídico, ¿por qué cree que es el comisario Gordon? Hay otros policías que también tienen hijas. La niña preguntó con curiosidad. Bueno, ahí es donde entra mi amigo.
Tiene muchas fuentes de información y una vez me habló de la hija genio del comisionado Gordon, que se graduó en la Universidad de Gotham con un doctorado en gestión de bibliotecas a la edad de 18 años. Es obvio que eres tú. Dean se encogió de hombros y levantó una ceja. No estaba mintiendo. Ese amigo era en realidad Dick, y se conocían desde hacía muchos años y a menudo hablaban de cosas que sabían. Dick siempre se quejaba con Dean de la corrupción entre los funcionarios de alto rango de la ciudad, mientras que Dean le revelaba algunos secretos de magia a Dick. Dick había mencionado a la hija del comisionado Gordon durante una de estas discusiones, pero Dean no le había prestado mucha atención y no sabía que Bárbara era Badgirl. La niña se quedó en silencio por un momento y dijo: entonces, ¿realmente sabías que mi padre es Jim Gordon y todo lo que dijiste antes era una tontería? Dean sonrió levemente y dijo: ¿por qué lo llamas tontería? ¿Dije algo incorrecto? Está bien, de acuerdo. Tus habilidades de observación son asombrosas. Deberías convertirte en detective privado. Soy Bárbara Gordon. ¿Puedo preguntarte cuál es tu nombre? Bárbara se presentó oficialmente y luego preguntó el nombre de Dean. Un placer conocerla, señorita Gordon. Soy el decano Sutton y este es un pequeño obsequio por nuestro primer encuentro. Dean extendió su mano y chasqueó los dedos, y una rosa rosa apareció de la nada. Hizo una ligera reverencia y le entregó la flor a Bárbara. Oh, gracias. ¿También puedes hacer trucos de magia? Bárbara aceptó gentilmente la rosa, ligeramente sorprendida. Conjurar una rosa no es una técnica rara, puede considerarse una habilidad básica que todo mago conoce. Pero por eso es más difícil hacerlo, especialmente delante de un público con ojos penetrantes. La vista de Badgirl claramente entraba en la categoría de vista excelente. Bárbara podía ver a través de la mayoría de los trucos de magia de cerca de un vistazo. Pero cuando Dean conjuró la rosa hace un momento, Bárbara no pudo entender su técnica en absoluto. No es que no entendiera, sino que no podía verlo. Bárbara conocía el método detrás de este truco de magia, e incluso podía realizarlo con éxito ella misma. Pero era básicamente imposible hacerlo, hasta el punto que el truco de Dean no se puede ver en absoluto. Pero Dean no sabe que Bárbara es Badgirl porque hay demasiadas versiones de Badgirl en los cómics de DC, como Betty Kane, Cassandra Cain, Stephanie Brown y más. Ahora que lo pienso, me parece haber oído el nombre de Sutton en alguna parte antes, ahora lo recuerdo. Eres el famoso joven mago prodigio. De repente, Bárbara pareció recordar algo. Grayson te mencionó antes. Espera un minuto, dijiste que tu amigo te contó sobre la hija del comisionado Gordon. Podría ser. Sí, has acertado. Mi amigo es Dick Grayson. Dean lo admitió con franqueza. Capítulo 39. Collar de rubíes con forma de huevo de dragón. Si no compartes el dolor de alguien, nunca podrás comprenderlo. Nagato, Naruto. Biblioteca Pública de Ciudad Gótica, área de comedor. Es difícil imaginar por qué una biblioteca tendría un comedor. ¿Quién tendría hambre mientras lee aquí? Es muy común que una biblioteca y una cafetería estén juntas, ya que se ajusta más al hábito normal de leer y tomar café al mismo tiempo. Cuando Dean entró por primera vez al comedor, encontró el entorno sorprendentemente agradable. Aunque no había muchos clientes comiendo aquí, todo el lugar estaba muy limpio y ordenado. La decoración era sencilla y parecía la de McDonald's. De hecho, comparado con un restaurante para nuevos clientes, Dean sintió que este lugar era más como la cafetería de la biblioteca. Obviamente había más gente vestida con uniforme de bibliotecario que los que vinieron a leer libros, lo que también puede ser la razón por la que ya pasó la hora de la comida. En ese momento, un camarero se acercó con una bandeja de comida y la colocó en la mesa de Dean. Señor, este es su pedido de pan combinado con queso y carne. Disfrute de su comida. El menú combinado consistía en 2 rollitos de carne, una ración de patatas fritas y un vaso de limonada recién exprimida. Los rollitos de carne con queso eran mucho más grandes que los rollitos de pollo de McDonald's, y todo el menú combinado era bastante bueno y asequible. Según la recomendación de Bárbara de que la comida era de buena calidad y a un precio razonable, hasta ahora parece que tenía razón. Gracias. Dean agradeció al camarero, pero en lugar de comer inmediatamente, miró a la chica pelirroja sentada al otro lado de la mesa. Entonces, ¿por qué vino, señorita Gordon? Dean preguntó con una expresión extraña en su rostro. ¿No se supone que deberías estar organizando todos esos libros en el carrito de libros? En realidad, ese no era mi trabajo en primer lugar. Bárbara se encogió de hombros con aburrimiento y dijo: como usted dijo, mi puesto es un nivel superior al de los demás bibliotecarios, por lo que mis tareas no consisten en organizar libros.
En cambio, gestiono a los bibliotecarios, aunque no haya mucha gente a la que pueda dirigir aquí. Empujé el carrito para organizar los libros ahora mismo, principalmente porque no tenía nada más que hacer y quería ayudar un poco al resto del personal. Bárbara sonrió y agregó. Pero ahora veo a alguien más interesante que organizar libros, así que vine. Vaya, me siento halagado. Dean respondió exageradamente. Probablemente no creerás lo famosa que eres. Cuando todavía era estudiante en la escuela, casi todas las compañeras de clase soñaban con tener una foto tuya autografiada. Aunque estaba demasiado ocupada preparando mi tesis para graduarme temprano y no tenía tiempo para prestar atención a espectáculos de magia ni nada por el estilo, todavía escucho constantemente tu nombre de vez en cuando. La expresión de Bárbara era seria. El título de joven mago genio de Gotham era bastante impresionante. Especialmente cuando Dean tenía un rostro atractivo y encantador, atraía aún a más fans jóvenes. Si este fue el caso en la Universidad de Gotham donde estaba Bárbara, es fácil imaginar lo terrible que sería en la escuela secundaria en la que estaba Dean. Dean no podía recordar cuántas chicas querían salir con él, pero siempre las había rechazado a todas. Cada vez que llegaba el día de San Valentín, el casillero o los cajones de Dean en la escuela se llenaban con pilas de cartas de confesión, flores y chocolates, lo que siempre había sido una fuente de angustia para él. Esta situación también hizo que los chicos de la escuela generalmente fueran antipáticos hacia Dean, por lo que generalmente solo pasaba el rato con Dick. No fue hasta que Dean básicamente dejó de actuar en el escenario en los últimos 2 años y su reputación decayó lentamente que su situación mejoró mucho. ¿Un joven mago genio? Eso es cosa del pasado, solo es una reputación vacía. Hay muchos magos por ahí que son mejores que yo. Dean le dio un mordisco a su rollo de carne con queso y lo masticó antes de tragarlo. Dijo. Al igual que la familia Zatara de Ciudad Gótica, ambos son magos de primera categoría. El más joven es incluso más joven que yo y se lo considera el mago prodigio número 1 de Ciudad Gótica. Comer solo puede ser un poco aburrido, por lo que Dean comenzó a charlar con Bárbara. Ahora que has probado el rollito de carne con queso, ¿qué te parece? ¿Es increíble? De repente, Bárbara miró expectante a Dean y preguntó. Es bastante bueno. Dean estaba un poco inseguro de cómo responder a la pregunta y reflexionó un momento antes de dar una respuesta honesta. En general, el sabor era bueno. Al menos Dean no encontró ningún problema con él. Puede que sea un poco mejor que un rollo de carne con queso normal. En cuanto a si era el mejor rollo de carne con queso de Gotham, es difícil decirlo. Después de todo, Dean no había probado panecillos de otros lugares. En resumen, Dean dio sus calificaciones. Te dije que la receta era buena. Sorprendentemente, cuando Bárbara escuchó la respuesta de Dean, dijo emocionada. ¿No lo sabes? Hace unos días la jefa de cocina decidió cambiar la receta del rollito de carne con queso. Pensó que cambiar el sabor atraería a más clientes, pero fue un desastre. Hablando hasta este punto, Bárbara miró discretamente el mostrador, luego se inclinó más cerca de Dean y susurró. No has probado el resto de platos del comedor, así que no lo entiendes, pero créeme, lo único que merece la pena comer aquí es este rollito de carne. Si realmente cambian la receta, me temo que tendré que pedir comida para llevar todos los días. Pero si los clientes le dicen que el rollito de carne con queso está delicioso, eso podría convencerla de no cambiar la receta actual. Desafortunadamente, muy poca gente pide este plato. Por suerte, usted vino hoy. Al oír esto, Dean cayó en una profunda reflexión. No sé por qué, pero de repente siento que el rollo de carne con queso en el plato tiene un sabor diferente. Al mismo tiempo, el distrito Diamante de Gotham, una zona llena de gente adinerada, es la parte más segura de la ciudad. Es también el bastión del Pingüino, donde se ubica el Iceberg Lounge. Sí, lo escuchaste bien. El lugar donde vive Penguin es la parte más segura de Ciudad Gótica que la sede del GCPD y el distrito Old Gotham donde vive el gobierno de la ciudad. Dentro del Iceberg Lounge, una mujer que parecía tener unos 40 años, perfectamente vestida de la cabeza a los pies, entró nerviosamente a la oficina de Penguin. Llevaba un collar de diamantes alrededor del cuello, pero los diamantes no eran el centro de atención del collar, sino que desempeñaban un papel secundario. El verdadero tesoro era un enorme rubí de forma ovalada, del tamaño de una palma, que colgaba del collar. Una gema invaluable. En la oficina, Penguin estaba sentado solo en su escritorio, mirándola con una sonrisa en su rostro. Bienvenida al Iceberg Lounge, señora Chandler. ¿Qué quieres de mí, Oswald? La señora Chandler respiró profundamente, reunió coraje y preguntó con frialdad. No seas tan grosero. Nunca les pedí a mis hombres que te capturaran.
Simplemente les pedí que te invitaran. Penguin todavía mantenía su sonrisa, su mirada fija en el pecho de la señora Chandler. Tengo que decir que te has cuidado mucho. Recuerdo que ya tienes más de 60 años, pero aún pareces muy joven. Parece que esas leyendas sobre el collar de rubíes con forma de huevo de dragón sostienen que tu juventud es verdadera. Al ver la mirada de Penguin centrada en su collar, la expresión de la señora Chandler cambió de inmediato. Guárdalo, Oswald. Nunca permitiré que me lo quites. Me malinterpretas demasiado. Soy un hombre de negocios, no un criminal. ¿Por qué querría quitarte tu collar más querido? Pingüino meneó la cabeza ligeramente y parecía avergonzado. Señora Chandler, su collar es uno de los tesoros más famosos de Ciudad Gótica, pero nunca ha sido exhibido públicamente. Mucha gente solo puede imaginar cómo luce, ¿no le parece una lástima? ¿Qué estás tratando de decir? La señora Chandler dijo fríamente. Simplemente creo que la gente de Gotham tiene derecho a ver el tesoro de esta ciudad con sus propios ojos. El pingüino sonrió levemente y amablemente dijo. Así que he decidido realizar una exposición pronto, y espero que puedas aceptar exhibir este collar de rubí de huevo de dragón. Capítulo 40. Últimas noticias. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Biblioteca Pública de Ciudad Gótica, área de comedor. En medio de una conversación informal con Bárbara, Dean terminó su combo de rollo de carne y queso. De repente, una emisión de noticias interrumpió el programa de Big Bang Theory que se estaba reproduciendo en un viejo televisor colgado en la cafetería. Este es Gotham Channel 7, soy su presentadora, Recio Uite, y tenemos una noticia de último momento. En este momento, estamos entrevistando a una de las familias más antiguas de Gotham, la actual matriarca de la familia Chandler, la señora Evelyn Chandler. Hace apenas una hora, la señora Chandler anunció una noticia emocionante. Ha decidido exhibir públicamente la reliquia de la familia Chandler, el collar de rubíes con forma de huevo de dragón, que ha pasado de generación en generación en la familia Chandler durante siglos. Esta es la primera vez que la familia Chandler ha aceptado exhibir este collar al mundo exterior. Se rumorea que alrededor de este collar hay colocados 130 diamantes para realzar el enorme rubí que cuelga de él. Se dice que este tesoro tiene el poder de mantener a uno eternamente joven. Mucha gente cree que la señora Chandler, que tiene 60 años, parece al menos 20 años más joven de lo que aparenta por llevar este collar. No se sabe si es cierto o no. Al escuchar esta noticia de última hora, el corazón de Dean se conmovió y pareció mirar la televisión por accidente cuando levantó la cabeza. Bárbara también giró la cabeza para mirar la televisión y los dos hicieron los mismos movimientos al mismo tiempo, aunque los movimientos de Bárbara fueron quizás un poco más rápidos. Entonces, ¿esto es lo que quieren decir con las chicas no pueden resistir la atracción de las joyas? Dean miró la parte posterior de la cabeza de Bárbara y pensó para sí mismo. En otras noticias, el ladrón fantasma, que ha estado muy activo en Gotham recientemente, ha cometido crímenes 2 veces seguidas. ¿Por qué la señora Chandler decidió exhibir el collar de rubíes con huevo de dragón en este momento? Ahora pasemos a la escena en vivo de la conferencia de prensa. Tan pronto como la presentadora de noticias, Recio Uite, terminó de hablar, la pantalla del televisor cambió a una plaza animada. Había numerosos reporteros rodeando a la señora Chandler y las cámaras disparaban sin parar. Señora Chandler, usted siempre ha estado en contra de exhibir públicamente el collar de rubíes con forma de huevo de dragón. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Una periodista rubia y familiar se abrió paso hasta la primera fila y levantó su micrófono para preguntarle a la señora Chandler. Esta reportera no era otra que Vicky Vale. Ella era de hecho la reportera estrella más famosa de Gotham, y siempre se la veía en casi todos los temas candentes de la ciudad. No hay ninguna razón en particular. Es solo que, a medida que me hago mayor, me he dado cuenta de muchas cosas que me obsesionaban en mi juventud. La señora Chandler habló con calma. Su expresión era tranquila, como si esas palabras salieran verdaderamente de su corazón. El collar de rubíes con forma de huevo de dragón no es solo una reliquia familiar, sino también un tesoro de Gotham. Si bien no puedo ir en contra de los deseos de mis antepasados y donarlo a un museo, creo que todos los habitantes de Gotham tienen derecho a ver este tesoro con sus propios ojos. Entonces, los ojos de la señora Chandler brillaron con una extrañeza oculta, pero ella lo disimuló rápidamente. Decidí invertir con la familia Cobblepot para realizar una gran exposición en el Museo de Historia Natural. La exposición se realizará del 1 al 15 de marzo y todas las entradas se venderán con un 30% de descuento durante la exposición. Tan pronto como se hizo el anuncio, el público se puso alborotado.
No hay nada malo en la exposición, que dura medio mes, y no hay nada malo en pagar un 30% de descuento en las entradas. Tampoco es un gran problema elegir la exposición en el Museo de Historia Natural. Sin embargo, copatrocinar el evento con la familia Cobblepot fue una cuestión diferente. La familia Cobblepot era considerada una antigua familia rica de Gotham y solía tener un estatus más alto que la familia Chandler. Desafortunadamente, su antigua gloria se había desvanecido hacía tiempo y la familia Cobblepot ahora solo tenía a Oswald Cobblepot. Todos sabían que tenía otra identidad. Una identidad escalofriante. Pingüino. ¿Por qué Penguin patrocinaría una exposición junto con la familia Chandler? Señora Chandler, Oswald Cobblepot está siendo investigado actualmente por las autoridades por presunto lavado de dinero. ¿No teme consecuencias por cooperar con él? Vicky continuó con sus preguntas. La señora Chandler la miró con calma y respondió. Tenga cuidado con sus palabras, señorita reportera. Hasta donde yo sé, no hay pruebas que demuestren la participación de Oswald en el lavado de dinero. Si continúa haciendo comentarios tan descuidados, haré que los agentes de seguridad la escolten hasta la salida. Bueno, si insistes, te pido disculpas por mis palabras. Si me lo permites, tengo una última pregunta para ti. Al ver la actitud de la señora Chandler, los ojos de Vicky parpadearon y finalmente preguntó. Señora Chandler, ¿ha oído hablar del ladrón fantasma? Es un conocido ladrón de joyas que ha estado activo en Ciudad Gótica últimamente. ¿No le preocupa que pueda tener como objetivo su collar? Estoy al tanto de este ladrón, pero no tengo miedo. Tengo plena confianza en las futuras medidas de seguridad de la exposición. La señora Chandler habló con expresión confiada. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el programa. Soy su presentadora, Recia Huite. Estén atentos a nuestro próximo programa, donde les contaré las últimas noticias. Con eso, la transmisión de noticias terminó y el televisor reanudó la reproducción de The Big Bang Theory en bucle. Después de ver las noticias, Dean se perdió en sus pensamientos. ¿Copatrocinar una exposición con Penguin? ¿Fue eso algún tipo de broma de hace un siglo? A menos que la señora Chandler hubiera perdido la cabeza, no había forma de que cooperara voluntariamente con el pingüino. La única posibilidad es que Penguin la esté obligando a exhibir públicamente el collar. Pero la pregunta es ¿por qué el pingüino haría esto? Si quiere el collar, podría robarlo o comprarlo directamente. Es demasiado simple para él. ¿De qué le sirve a Penguin simplemente exhibir públicamente un collar de rubíes de valor incalculable? Parece que hay más de lo que parece. Dean pensó en silencio para sí mismo. Oye, Dean, ¿puedo llamarte Dean? De repente recordé que tengo un trabajo importante que hacer, así que me tengo que ir ahora. En ese momento, Bárbara de repente le dijo a Dean que tenía un asunto urgente y desapareció rápidamente. Dean notó la ansiedad en su expresión, pero no le dio mucha importancia, especialmente porque él también tenía algo urgente que hacer. Mientras tanto, en el iceberg Lounge. Pingüino terminó de ver las noticias en la televisión y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. ¿Estás tan seguro de que Phantom Tief caerá en la trampa? Una figura oscura en la esquina habló, casi invisible. HMPH, en Gotham nadie caería en algo así, pero estoy seguro de que vendrá. Pingüino sonrió fríamente y habló con determinación sobre su plan. No importa, siempre y cuando acabe con el ladrón fantasma, conseguiré $500,000, ¿no? Eso es todo lo que necesito saber. La figura oscura desapareció lentamente. Un ladrón fantasma en llamas, esto podría resultar una obra interesante. Capítulo 41. La tercera carta de aviso: si matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo sigue siendo el mismo. Batman. Mansión Wayne, Baticueva. Badgirl entró en la Baticueva con su Batmoto. Mientras tanto, Alfred estaba discutiendo algo con Dick. Oigan, Alfred, botas de elfo. Parece que llegué justo a tiempo. ¿De qué estaban hablando? Bárbara se quitó el casco y los saludó. Bienvenida de nuevo, señorita Gordon. Alfred respondió con su habitual sonrisa cálida. Oye, Bárbara, ¿sigues investigando la fuga de Firefly? Dick preguntó. No por el momento. Todavía no he encontrado la ubicación de Firefly. Esto es muy inusual. En una ciudad tan grande como Gotham, no puede salir al exterior sin dejar pistas. Alguien debe haberlo escondido. ¿Quién tendría tiempo para ocultar a un lunático pirómano? Al oír esto, Dick se frotó la barbilla y murmuró para sí mismo. Bárbara meneó la cabeza y dijo. Todavía no tengo ni idea, hay demasiados sospechosos y llevará una eternidad descubrir quién lo escondió. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? Dick miró a Bárbara con extrañeza.
Como hija del comisionado de policía y bibliotecaria, Bárbara generalmente mantenía un perfil bajo y no visitaba la Baticueva a menos que fuera necesario. Bueno, vi una noticia interesante hace poco. Bárbara contó la noticia que había visto y añadió sus propios pensamientos. ¿Asociarse con Penguin para organizar una exposición? Es una idea estúpida. Incluso si la señora Chandler fuera muy mayor e inestable, no tomaría una decisión así. Debe haber algo sospechoso detrás de esto. Bárbara dijo con seguridad. Creo que probablemente fue Penguin quien empezó todo esto. Quería usar la exposición para atraer la atención de alguien. Después de escuchar las palabras de Bárbara, la expresión de Dick se volvió extraña. ¿Cuándo empezaste a interesarte tanto por el ladrón fantasma? ¿No te dije que no te involucraras en esto? Dick observó a Bárbara con cautela. Pero la última vez dijiste que si me enfrentaba al ladrón fantasma en persona, sabría de lo que era capaz. Realmente quiero enfrentarme a este ladrón fantasma ahora mismo. Bárbara se encogió de hombros, levantó las comisuras de los labios y dijo. Además, ya has fracasado 2 veces en tu intento de atrapar al ladrón fantasma. Esta vez, es probable que el pingüino haga mucho ruido. Creo que es necesario brindarte algo de ayuda. Entonces, si Phantom Thief realmente quiere robar el collar de rubí del huevo de dragón, entonces me involucraré. En ese momento, Alfred, que estaba a su lado, lo interrumpió y dijo, Señorita Gordon, es fantástico que esté dispuesta a cooperar con el maestro Richard. Estábamos discutiendo este asunto hace un momento. Eso no te corresponde a ti decidirlo, Alfred. Bárbara y yo tenemos responsabilidades claras y diferentes, y el ladrón fantasma es mío. Ella solo necesita concentrarse en su propio vecindario. Dick lo dijo apresuradamente, curvando los labios con tristeza. Vaya, es muy raro verte emocionarte. ¿A dónde se fue nuestro inteligente y ágil chico maravilla? Bárbara se tapó la boca exageradamente y exclamó con los ojos muy abiertos. HMM. Dick resopló y giró la cabeza. Bárbara se quedó sorprendida por su reacción y se volvió hacia Alfred y le dijo. Alfred, todos los chicos en su adolescencia se comportan así. Puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Jeje. Alfred rió misteriosamente. A veces, el maestro Richard hace algunas cosas que me dan dolor de cabeza, pero comparado con el maestro Bruce en el pasado, él ya es un niño muy bien portado. Al escuchar esta frase, los ojos de Bárbara se iluminaron instantáneamente y de inmediato preguntó, ¿qué hizo Bruce antes? Dick, que estaba a un lado, seguía girando la cabeza y enfurruñado, pero sus orejas se movían visiblemente. Al ver que ambos niños estaban ansiosos por escuchar viejas historias, Alfred comenzó a recordarlas. Cuando el maestro Bruce tenía 15 años, él. Tarde en la noche, Chandler Manor. A diferencia de Wayne Manor, que parece antigua y rústica, la casa ancestral de la familia Chandler ha sido demolida y reconstruida varias veces a lo largo de los años. Se ha mejorado con los materiales más avanzados, como protección contra incendios, explosiones y terremotos, lo que lo convierte casi en una fortaleza. Por otro lado, Wayne Manor sigue siendo la misma casa antigua de hace 100 años, e incluso algunas de las partes de madera huelen a humedad. Sin embargo, la decoración interior de ambas mansiones es bastante similar, centrándose en una estética discreta y ordinaria. En la habitación, la señora Chandler estaba sentada en el sofá con cara triste y ojos tristes. En comparación con cuando estaba frente a la cámara, ahora parece tener más de 20 años más y el collar que suele llevar alrededor del cuello ha desaparecido. Señora, ¿qué le hizo exactamente Oswald? ¿Le robó el collar? Una vieja ama de llaves pregunta de pie frente a la señora Chandler, con los ojos llenos de tristeza y enojo. Aunque no me lo digas, puedo adivinar que Penguin quiere usarte como su herramienta de venganza. Él no tiene idea de lo que ese collar significa para ti. Es solo un delincuente sinvergüenza, un ladrón, un asesino. Ha dañado la reputación de la familia Cobblepot. No podemos permitir que nos manipule. Suficiente. La señora Chandler de repente se puso agitada. ¿Qué puedo hacer? Tus maldiciones no cambiarán nada. Las decisiones de Oswald nunca han cambiado. Cuando vino a mí, no tuve otra opción. Le pido disculpas, señora, por mi arrebato. El viejo mayordomo suspiró. Estoy cansado. Puedes irte ahora. La señora Chandler cerró los ojos y habló con voz tranquila. Pronto, el sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación. El viejo mayordomo permanece en silencio en la puerta durante un rato antes de finalmente alejarse. Esperar. No mucho después, la señora Chandler apareció de repente corriendo y lo detuvo. ¿Qué necesita, señora? El viejo mayordomo inmediatamente hizo una reverencia y preguntó. He pensado en lo que dijiste antes y tienes razón.
No podemos permitir que el pingüino nos manipule. La señora Chandler coloca una mano sobre el hombro del viejo mayordomo, con determinación en su rostro. Consíganme un coche y un conductor de inmediato. Voy al GCPD para pedirle ayuda al comisionado Gordon. Al escuchar su decisión, el viejo mayordomo se emociona y rápidamente se da vuelta para hacer los arreglos necesarios. No mucho después, el viejo mayordomo empezó a sentir que algo no andaba bien. La señora tenía una expresión preocupada antes, ¿cómo cambió su humor tan rápido? Y no escuché el sonido de la puerta al abrirse ahora mismo. Lo más importante es que el rostro de la señora Chandler parecía más joven. Cuanto más pensaba en ello el viejo mayordomo, más sentía que algo iba mal. Cuando se giró rápidamente para comprobarlo, no había rastro de la señora Chandler en el pasillo, y tampoco había ningún sonido cuando se abrió y se cerró la puerta. Señora. Con un fuerte estruendo, el viejo mayordomo regresó apresuradamente a la habitación. La señora Chandler se sorprendió por el repentino regreso del viejo mayordomo. Estaba a punto de regañarlo cuando su atención se vio atraída por algo en su hombro izquierdo. ¿Qué es eso en tu hombro izquierdo? La señora Chandler preguntó con curiosidad. Al oír su pregunta, el viejo mayordomo instintivamente giró la cabeza para mirar. Allí tenía una tarjeta blanca escondida en su cuello. Temblando, el viejo mayordomo tomó la tarjeta. En la tarjeta estaban escritas unas cuantas líneas, con una cabeza de caricatura dibujada en la esquina inferior derecha. Si 20 multiplicado por 3 es igual a 4, entonces te visitaré en un tiempo inexistente, cuando Marte haya pasado su 10º día y noche, siguiendo la guía de César. Vendré a reclamar el huevo manchado de sangre. Sinceramente, el ladrón fantasma. Capítulo 42. Dificultad. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Walt Disney. Unos días después, el aviso del ladrón fantasma reaparece. ¿Podrá continuar escribiendo su propia historia legendaria después de completar con éxito 2 crímenes perfectos? ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón y un ladrón fantasma? Si nos fijamos en los 2 crímenes del ladrón fantasma, el primero fue cuando recuperó con éxito las lágrimas de un ángel robadas y ahora se exhiben en el Museo de Arte. El segundo fue cuando robó la fantasía rosa falsificada, lo que proporcionó evidencia clave para exponer la operación clandestina de lavado de dinero. Esto nos hace preguntarnos, ¿es realmente culpable el ladrón fantasma? En estos días, algunos ciudadanos de Gotham se han visto influenciados por las acciones de Phantom Thief, y algunos incluso han formado sus propios clubes de fans. También hay personas que se disfrazan como Phantom Thief y participan en desfiles callejeros, solo para que el GCPD los atrape. Esto significa que una tendencia de admiración por Phantom Thief está aumentando silenciosamente en Gotham. No sabemos si esta situación es buena o mala. ¿Por qué roba el ladrón fantasma? Según los expertos en psicología, hay rumores de que la exhibición del collar de rubíes con forma de huevo de dragón está organizada por el infame Oswald Cobblepot, también conocido como Penguin, para vengarse del ladrón fantasma que interrumpió su negocio de lavado de dinero en el incidente de Pink Fantasy. ¿La batalla entre el ladrón fantasma y Penguin es real o falsa? Esperemos y veremos. Golpe. Sede del GCPD, oficina del comisionado Jim Gordon golpea enojado algunos periódicos sobre el escritorio, su rostro está oscuro como si pudiera gotear agua. Tranquilízate, Jim. ¿Por qué te enojas tanto por nada? A su lado, Harvey Bullock intenta consolarlo con calma. De todos modos, el ladrón fantasma va a devolver lo que haya robado, o lo que haya robado no tiene ningún valor, como una cuenta de vidrio. No ha causado ningún daño económico real a nadie. Creo que no necesitamos invertir tanta energía en él. Simplemente envíen algunos agentes nuevos para demostrar que estamos prestando atención. Harvey. ¿Cómo puedes decir algo así? Tan pronto como Jim escucha las palabras descuidadas de Harvey, su expresión se vuelve aún más desagradable. ¿Sabes lo que me preocupa? El Phantom Thief solo apareció hace poco tiempo y la gente ya lo está imitando. Ahora mismo, solo están imitando su ropa, pero quién sabe si en el futuro alguien robará para imitar aún más al Phantom Thief. Como comisionado del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, Gordon tiene su propia oficina separada y no necesita estar cerca de los detectives de primera línea. Sin embargo, el propio Jim comenzó como detective y quiere que Ciudad Gótica cambie al menos un poco. Así que, incluso después de convertirse en comisionado, permanece en el edificio del GCPD y siempre corre al frente cuando hay un caso.
Esto también es algo que mucha gente no entiende, ¿por qué el comisionado Gordon manejaría personalmente un simple caso de robo y prestaría tanta atención al ladrón fantasma? Sí, el ladrón fantasma sigue su propio conjunto de códigos, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Podría la gente estar usando el nombre del ladrón fantasma para extorsionar y engañar a otros? Nunca subestimes la moral de la gente de Gotham, eso fue algo que me dijiste antes. Jim miró a Harvey con los ojos muy abiertos. No importa si el ladrón fantasma devuelve los objetos robados o no, sigue siendo un criminal, y cuando los ciudadanos comienzan a idolatrar a un criminal, ese es el comienzo del caos. No me digas que has olvidado todo lo que pasó hace más de una década. No podemos permitir que un criminal vuelva a tener una gran influencia pública. Ante el arrebato emotivo de Jim, Harvey esbozó una sonrisa incómoda y se disculpó rápidamente. Está bien, admito que tienes razón. Me he dado cuenta de los problemas con la creciente influencia de Phantom Thief. ¿Pero deberíamos discutir algo más ahora? Harvey sacó un trozo de papel A4 con el contenido de la última carta del ladrón fantasma y lo colocó sobre la mesa con una expresión seria. Mañana es el primer día de la exposición. Si no podemos descifrar el aviso hoy, tendremos que vigilar la exposición con celo durante 15 días seguidos. El GCPD no tiene los recursos para desperdiciar tanto dinero. Jim sabía que Harvey no estaba inventando cosas. Había demasiadas actividades criminales en diferentes distritos de Gotham y se necesitaba mucho personal policial en todas partes. En toda Gotham, el número total de agentes de policía de diferentes tipos excedía los 30.000, pero incluso después de estar distribuidos uniformemente entre todos los distritos, no había suficiente mano de obra. Actualmente, no están demasiado ocupados, pero en todo Gotham solo había unos 1000 oficiales de policía que podían ser enviados, y solo un pequeño número de ellos eran detectives de élite. Estos 1000 oficiales tenían que estar preparados para ayudar en cualquier caso grave que pudiera ocurrir en algún lugar. Era imposible llamarlos a todos para lidiar con el ladrón fantasma. Era especialmente importante descifrar el aviso con antelación, sobre todo para obtener la hora del crimen del ladrón fantasma, ya que podría ahorrar muchos recursos policiales. Jim se calmó, recogió el aviso que Phantom Thief había enviado por fax a la estación de policía hace unos días y frunció el ceño. Si 20 multiplicado por 3 es igual a 4, entonces te visitaré en un tiempo inexistente, cuando Marte haya pasado su 10º día y noche, siguiendo la guía de César. Vendré a reclamar el huevo manchado de sangre. Sinceramente, el ladrón fantasma. Solo esta primera frase dejó a Jim desconcertado durante varios días. ¿Qué significa que 20 multiplicado por 3 da 4? ¿No debería ser 60? ¿En qué momento eso no existe? ¿No significa siempre que todavía hay una hora entre las 3 y las 4? ¿Y qué tal si seguimos la guía de César? ¿Significa que el ladrón fantasma ha viajado a través del tiempo? ¿O ha viajado Julio César a través del tiempo? ¿Podría Julio César aparecer de la nada para guiar al ladrón fantasma? A excepción de la última frase, que trata del collar de rubíes con forma de huevo de dragón. El resto de las líneas parecen tener 9 de 10 bloqueadas con solo un agujero abierto. En el GCPD, Jim no tenía ni idea del aviso. Al otro lado está Wayne Manor, la Baticueva. Dick también estaba pensando en cómo descifrar la carta de notificación del ladrón fantasma. De alguna manera, sintió que la habilidad de Phantom Thief para escribir estos avisos se estaba volviendo más fuerte y cada rompecabezas era más difícil de resolver que el anterior. Revisó muchos informes de investigación matemática y artículos académicos en la Batcomputadora, tratando de encontrar una explicación de por qué 20 multiplicado por 3 es igual a 4. Si 20 multiplicado por 3 es igual a 4, esta frase debe ser la clave para desbloquear la carta de notificación. Dick creía firmemente. Pero la pregunta seguía siendo, ¿bajo qué circunstancias 20 multiplicado por 3 sería igual a 4? Estudió todas las teorías matemáticas e incluso encontró muchos argumentos de que 1 más 1 no es igual a 2, pero no pudo encontrar ninguna explicación lógica de por qué 20 multiplicado por 3 es igual a 4. Solo había dos posibilidades. Primero, Phantom Thief cometió un error. Pero eso era claramente imposible. Después de descartar todas las posibilidades, Dick llegó a la verdad final. Este no es un problema matemático en absoluto. Al mismo tiempo, en la biblioteca pública de Ciudad Gótica, Bárbara miró el contenido del aviso y un destello de emoción apareció silenciosamente en sus ojos. Capítulo 43. Primer día de exposición. Hiérame con la verdad, pero nunca me consueles con una mentira. Erza Scarlet, Fairy Tail.
La frase que dice 20 por 3 es igual a 4 es lo que la mayoría de las personas notan cuando miran la carta de notificación de Phantom Thief. Creen que si pueden descifrar esta oración, podrán descifrar todas las pistas del aviso. Sin embargo, Bárbara tenía una perspectiva diferente. Cuando no pudo entender por qué 20 multiplicado por 3 sería igual a 4, significaba que todavía había otro rompecabezas extra escondido dentro de la oración misma. En otras palabras, no importaba si 20 multiplicado por 3 sería igual a 4. Lo importante es lo que representan estos tres números. 20, 3 y 4. ¿Y qué representa la palabra multiplicar? Bárbara centró su atención en la tercera y cuarta frases del aviso. Marte y César, uno es el dios de la guerra en la mitología romana, y el otro es el dictador del imperio romano, Roma, Roma, Roma. Después de reflexionar un rato, Bárbara recordó de repente la introducción al politeísmo grecorromano en la sección religiosa de la biblioteca. Y también recordó a Dean Sutton de la última vez que lo vio en la biblioteca leyéndolo. ¿Podría ser una coincidencia? Bárbara pensó con sospecha. No pensé que hubiera nada inusual cuando nos conocimos la última vez, pero ahora que lo pienso, ¿por qué un joven mago prodigio estaría interesado en los estudios religiosos grecorromanos? Cuanto más pensaba en ello, más extraño parecía ser algo. La mirada de Bárbara se agudizó mientras se dirigía a la estantería donde había conocido a Dean antes, sacó la introducción de la investigación y la hojeó. Sin embargo, después de un escaneo rápido, además de información sobre el dios romano de la guerra, Marte, Bárbara no encontró ninguna pista relevante para descifrar el aviso. Parece que estoy siendo paranoica. No es posible que... Bárbara se rió entre dientes y volvió a colocar el libro en el estante. En ese momento, con el rabillo del ojo de Bárbara se fijó en otro libro en el estante. El impacto negativo de la Iglesia Europea en el desarrollo cultural. El 1 de marzo, primer día de la exposición del collar de rubíes de huevo de dragón. El lugar de la exposición fue el Museo de Historia Natural de Gotham. Este era el museo más grande de la ciudad, con 13 salas de exposiciones conectadas entre sí, cada una con 5 pisos y docenas de grandes salas de exposición. El collar de la señora Chandler fue colocado en el piso superior de la sala central de exposiciones culturales. Hoy hubo más visitantes en el museo de lo habitual. En el pasado, casi no había visitantes. Ahora, tras apenas 2 horas de apertura, ya se han visto signos de una gran afluencia de público. No está claro si fue por el collar de rubí de huevo de dragón debido a su fama, y todos querían ver cómo se veía, o si fue porque querían ver cómo Phantom Thief robaría el collar. Más de 200 agentes encubiertos del GCPD vigilaban de cerca el salón de exposiciones culturales, controlando a cada visitante que llegaba. Dentro de la sala de exposiciones, casi un centenar de agentes de policía estaban distribuidos en diferentes lugares a lo largo de las 5 plantas. La demostración de control fue bastante impresionante, e incluso los visitantes siguieron las reglas sin siquiera pensarlo. Además de la sala de exposiciones culturales, las otras salas de exposiciones también tenían diferentes cantidades de oficiales asignados para actuar como un grupo de trabajo itinerante para brindar apoyo oportuno en caso de ser necesario. Esta vez, el GCPD envió más gente que nunca antes, pero Jim seguía pensando que no era lo suficientemente seguro. Trajeron temporalmente 2 helicópteros policiales para patrullar el museo. Si Phantom Thief intentara sorprenderlos con un planeador, el flujo de aire del rotor del helicóptero le enseñaría una lección. Sin embargo, esta vez, la policía no utilizó el método de apretar la cara para verificar si los visitantes se hacían pasar por el ladrón fantasma. La exposición duraría 15 días y no podían estar seguros de cuándo entraría a escondidas el ladrón fantasma. Si apretasen la cara de todos los visitantes durante 15 días seguidos, provocaría el descontento público. Si se maneja mal, podría incluso dar lugar a una pelea. Esta definitivamente no es la situación que Jim quiere ver. Por lo tanto, la policía solo podía trabajar intensamente en la vigilancia. En ese momento, una hermosa joven pelirroja entró al Museo de Historia Natural. Al entrar en la plaza, vio una figura familiar que llevaba un sombrero de vaquero liderando un equipo de patrulla. Hola, Harvey. Bárbara se acercó y saludó a Harvey. Hola, Bárbara. ¿Estás aquí para visitar a tu tío Harvey? Harvey se dio la vuelta y sonrió feliz al oír la voz de Bárbara. Conocía a Jim desde hacía muchos años y había visto crecer a Bárbara. Por alguna razón, todavía estaba soltero y, en el fondo, tal vez consideraba a Bárbara su propia hija. Me encantaría complacerte y decirte que sí, pero lo siento, no estoy aquí por eso. Vine con un solo propósito, que es ver a Phantom Thief. Bárbara bromeó juguetonamente, parpadeando. Cállate.
De repente, Harvey hizo un gesto para silenciarla y dijo exageradamente: «Ten cuidado. No dejes que tu padre escuche tus palabras. Está tan harto de Phantom Thief que lo está volviendo loco». «No te preocupes, tío Harvey, sé muy bien cuánto odia mi padre a Phantom Thief. Sospecho que si no tuviera miedo de que lo denunciaran por perturbar el silencio nocturno, se pasaría toda la noche criticando a Phantom Thief». Bárbara rió con asombro. «De todos modos, iré a la exposición y veré que quiere robar Phantom Thief, así que no te molestaré para que sigas patrullando». Después de separarse de Harvey y los demás, la sonrisa traviesa y linda de Bárbara desapareció en un instante, reemplazada por seriedad y determinación. Con calma sacó un auricular y se lo puso, y se escuchó una voz ligeramente ansiosa. ¿Has entrado al museo? Obviamente, sí. Al mismo tiempo, en el aula del último año de la Academia Gotham, Dick llevaba un par de auriculares en los oídos. Estaba teniendo una conversación oculta con Bárbara, y lo estaba haciendo en medio de una clase. La escuela secundaria privada de Gotham era relativamente abierta y no restringía exactamente el uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. Era normal ver a los estudiantes usando auriculares y teléfonos, tabletas e incluso computadoras portátiles en clase. Mientras los estudiantes creyeran que estos dispositivos mejoraban su eficiencia de aprendizaje, se les permitió usarlos. Sin embargo, la condición era que cuando el profesor te pedía que respondieras una pregunta, tenías que ser capaz de proporcionar una respuesta precisa en lugar de no tener ni idea. De lo contrario, se consideraría una actitud irrespetuosa hacia el aprendizaje y sus dispositivos electrónicos serían confiscados en el acto. Por lo tanto, el hecho de que Dick llevara auriculares en clase no llamó mucho la atención. Mantuvo la voz muy baja, lo suficiente para que Bárbara y él pudieran escuchar, mientras que todos los demás a su alrededor no podían oír lo que estaba diciendo. Incluso Dean, que estaba sentado frente a él, no podía escuchar su voz con sus oídos. Pero lo interesante es que Dean también lleva un auricular en la oreja izquierda. Capítulo 44. Sospecha. Aunque olvidemos los rostros de nuestros amigos, nunca olvidaremos los lazos que se tallaron en nuestras almas. Yuzuru Otonashi, Ángel Bears. En la última fila, cerca de la ventana, Dean escuchó la débil voz que venía de sus auriculares y pensó para sí mismo: Dick envió a alguien al museo. ¿Cómo pudo Dean escuchar la conversación de Dick? De hecho, el método era bastante simple. Todo lo que Dean tenía que hacer era descifrar la frecuencia electromagnética que coincidía con la llamada telefónica de Dick y Bárbara, y con un conjunto de técnicas, podía escuchar fácilmente las conversaciones. Por supuesto, Dean aún no tenía ese nivel de experiencia en piratería y no contaba con las herramientas importantes en ese momento. De hecho, Dean había instalado un pequeño dispositivo que parecía un chicle en el lado opuesto del escritorio de Dick. No era el primer día que Dean escuchaba a escondidas a Dick. Desde el día en que apareció como el ladrón fantasma, Dean ya había comenzado a vigilar de cerca a Dick. Él vendría a la escuela temprano en la mañana para instalar el dispositivo y traerlo de regreso después de la escuela. Fue un movimiento muy audaz y arriesgado. Una vez que Dick se entere del error, o si Dick tiene algún extraño hábito de tocar debajo del escritorio, la situación será muy mala para Dean. Pero por otro lado, Dean sabía que hasta ese momento Dick todavía había confiado en él, y durante los años de conocerse, Dean nunca había visto a Dick revisar debajo del escritorio. Incluso si Dick encontrara accidentalmente el error, Dean podría inventar una broma con chicle pegajoso para apostar y salir del apuro, aunque sería difícil. En resumen, Dean pensó que valía la pena correr el riesgo de aprender sobre la vida secreta de Dick como Robin, incluso si había una pequeña posibilidad de que pudiera aprender algo útil. Al final resultó que Dean tenía más razón en su apuesta. ¿Con quién estaba hablando Dick, Alfred? Por desgracia, el dispositivo solo captó la voz de Dick y no las voces que sonaban en su auricular. Dean permaneció callado y parecía prestar atención en clase, pero en realidad estaba concentrado en Dick. Por otro lado, Bárbara paseaba tranquilamente por la exposición como un visitante más. ¿Ya resolviste el enigma que te hizo estar tan ansioso porque viniera al museo a investigarlo? Bárbara le preguntó a Dick en voz baja. Solo he descifrado una parte. Dick hizo una pausa por un momento y luego respondió. Cuando Marte haya pasado su 10º día, significa que Phantom Thief se moverá el 11 de marzo. Marte, el dios de la guerra en la mitología romana, es el origen de la palabra marzo. Después de pasó su 10º día, significa exactamente 10 días, es decir, el 11 de marzo. A Bárbara no le sorprendió que Dick hubiera descifrado esa línea, ya que ella también la había descifrado e incluso más de lo que Dick había resuelto.
Sabes que Phantom Tief no se moverá hasta el día 11, así que ¿por qué me pediste que viniera el primer día? ¿No sabes lo ocupado que estoy con el trabajo todos los días? Dick frunció las comisuras de los labios como si nunca hubiera estado en la biblioteca. Fingió no haber oído y continuó. He luchado con Phantom Tief 2 veces antes. Aunque él espera hasta el momento establecido, no significa que solo aparecerá en escena en ese momento. Todos los movimientos de Phantom Tief son rápidos y precisos, con un propósito firme, y sus rutas de escape están todas planificadas, lo que demuestra que está muy familiarizado con el lugar. No se puede obtener tanta información en tan solo unas horas. Dick dijo con seriedad. Estoy seguro de que Phantom Tief comienza a observar la ubicación del objetivo varios días o incluso semanas antes de actuar. Hoy es el primer día de exposición y también el primer día en que el GCPD se ha instalado en una zona amplia. Es probable que el ladrón fantasma observe las posiciones policiales desde este punto. Es posible que puedas encontrar algunas pistas. Todavía me quedan 3 días de clases antes de poder tener 2 días de descanso, por lo que me resulta difícil salir e ir al museo. Entonces, ¿quieres que vaya? Parece que has aprendido algunas lecciones al lidiar con Phantom Tief. Después de escuchar las palabras de Dick, Bárbara finalmente entendió por qué este chico le pidió que fuera al museo temprano en la mañana. En realidad hay una razón más importante. En ese momento, Dick de repente habló con un tono serio. Durante la subasta en el Gotham International Hotel, Phantom Tief me envió una tarjeta de desafío a Robin, pero en ese momento, yo era Dick Grayson, no Robin. Al oír esto, la expresión de Bárbara cambió de repente. ¿Estás diciendo que el ladrón fantasma sabe quién eres? ¿Por qué no me dijiste esta información importante antes? Deberías habérmelo dicho ese día. ¿Qué pasa con Bruce y Alfred? ¿Qué pasa conmigo? ¿Todos hemos sido expuestos? Dick dijo con voz profunda. La verdad es que no estoy seguro. Al menos Phantom Tief no ha usado nuestras identidades para amenazarnos ni ha mostrado señales de revelar esta información a otros. No creo que sea una persona completamente mala. Al escuchar las palabras de Dick, Bárbara no pudo evitar pensar en Dean. De repente preguntó. Dick, ¿conoces a Dean Sutton? Dean. Es mi compañero de clase. ¿Por qué lo mencionas? Dick preguntó confundido. Me lo encontré en la biblioteca hace unos días y estaba leyendo obras sobre las religiones griega y romana. Ahora, la nueva carta de notificación de Phantom Tief claramente tiene partes romanas. Además, es un mago joven y famoso. ¿No crees que es demasiada coincidencia? Bárbara susurró. ¿Sospechas que Dean es el ladrón fantasma? Dick levantó una ceja y se rió entre dientes. Conozco a Dean, y él no podría hacer esas cosas. En ese momento, sentado en la mesa frente a Dick, Dean de repente sintió un sentimiento de culpa por alguna razón. Supongo que es porque he estado comiendo demasiados carbohidratos y grasas últimamente. Necesito mantener un porcentaje de grasa corporal bajo. Después de tomar una decisión en su corazón, Dean continuó escuchando a escondidas la conversación de Dick. Sé que eres amigo de Dean y, sinceramente, no tengo una mala impresión de él. No quiero sospechar de él, pero es demasiada coincidencia. Bárbara le sugirió a Dick. Ninguno de los dos quiere que Dean sea el ladrón fantasma, así que he decidido darte una tarea importante. No es porque sospeche de él, sino para demostrar la inocencia de Dean. Después de escuchar la sugerencia de Bárbara, Dick dudó un poco en su rostro, pero al final, la sospecha de Bárbara era razonable. Está bien, estoy de acuerdo con tu idea. Dick no era una persona indecisa, así que una vez que entendió las cosas, aceptó de inmediato. No te preocupes, no acusaremos injustamente a nadie que sea inocente. Por cierto, en ese momento, Bárbara preguntó con una mirada juguetona en sus ojos. ¿Quieres saber el verdadero significado detrás de 20 multiplicado por 3 es igual a cuarto? Continuará.